Hola, hola, ¿qué tal? Fer Bustos, Filosofía Pop. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a este episodio nuevo de Filosofía Pop. El día de hoy vamos a intentar conversar sobre una problemática que yo supongo muchos de ustedes detectan y que tiene que ver con este enfrentamiento entre ciertas correcciones lingüísticas, políticas, que se han venido llevando a cabo en los últimos años frente a este posicionamiento de gente que de pronto frente a todo este tipo de correcciones creen que están siendo censurados, que su libertad de expresión está siendo coartada y que entonces hoy en día ya no se puede decir muchas cosas porque si uno dice determinadas cosas de pronto va a llegar la policía del internet y te van a querer cancelar por lo que dijiste. Es una discusión que lleva muchos años jugándose y donde principalmente los defensores, digamos, como de esta, o los que claman, que están luchando por su libertad de expresión, han quedado representados, por lo menos en México, por comediantes, estandoperos, estandoperas, youtubers, que son por lo general como gente que está hablando constantemente frente a la cámara, frente a diferentes públicos, que juegan también, digamos, como desde la cifra del chiste, de la broma, y que continuamente son también obviamente los que se han metido en más o en diferentes problemáticas, ¿no? Porque luego pareciera ser que se cree que una vez que estoy, digamos, como frente a la cámara, frente al micrófono, yo puedo decir cualquier tipo de cosas y al esconderme detrás, digamos, como de un personaje, entonces lo que estoy diciendo pareciera que ya no tiene el mismo valor porque no es verdad, porque es un chiste. En fin, me parece como muy problemático porque entonces cree que se puede decir cualquier tipo de cosas y después obviamente vienen a decirles como de que, oye, brother, oye, hermana, pues creo que lo que acabas de decir es un comentario severamente racista, clasista, misógino, estás violentando a una persona y creo que quizá no está chido lo que tú acabas de decir. Es algo a lo que nos exponemos frecuentemente, no voy a entrar a detalles, pero por lo menos la semana pasada o hace unos días, no ni siquiera una semana, hace unos días tuvimos un problema en México porque se rescató por ahí un fragmento de un audio, si no mal recuerdo, este podcast que se llama La Hora Feliz, del tío Robert y del cojo, el cojo feliz, no sé, su personaje o su nombre artístico, se rescató por ahí un fragmento, un video donde se ríen y narran algo con risas, pero que en realidad es bastante problemático, ¿no? Por lo menos también, digamos, como hace un año, Jocelyn Hoffman fue llevada a prisión puesto que se le hizo fácil desde su rol, desde su posicionamiento como bloguera, como youtuber, eh, decir ciertas cosas sobre una chica que había sufrido una violación, que había sufrido, ¿cómo se llama? Una violencia de corte sexual. Y se le hizo fácil frente a la cámara acusarla y violentar y reproducir ciertas cosas. Y pues bueno, porque ella pensaba que estaba ejerciendo su libertad de expresión y que puede decir cualquier cosa y pues bueno, tiempo después tuvo que pasar unos meses en la cárcel hasta que llegó a un acuerdo con esta chica a la que ella había también, digamos, como que incitado a atacar desde su canal de YouTube. Es decir, pareciera ser que es un tema sencillo, pero en realidad es un tema bastante complejo que hasta cierto punto me parece tiene que ver con esta falta de responsabilidad frente a lo que a veces decimos y también cómo me parece que algunos comediantes creen eh, que es posible decirlo o enunciarlo todo desde, digamos, como con este ropaje de broma, ¿no? Y que desde ahí también al mismo tiempo como que ellos no son del todo responsables por lo que se emite. Es muy problemático, ¿no? Porque de pronto pareciera ser que no se quieren hacer responsables por lo que están emitiendo, por lo que dicen, pero pues de alguna u otra forma sí también hay ciertas responsabilidades que están jugando y que se desempeñan a través de la palabra, ¿no? Es decir,
yo siempre o muy frecuentemente digo esto, tenemos que recordar que somos seres lingüísticos y cuando digo que somos seres lingüísticos, lo que estoy queriendo decir es que somos seres que estamos informados a través del lenguaje, pensamos con lenguaje, nos describimos con el lenguaje, utilizamos el lenguaje para pensar, para comunicarnos, para definirnos, para describirnos. Entonces, no queramos hacer de cuenta que el lenguaje no tiene un peso importante para nuestras vidas. Es a partir del lenguaje que yo puedo dar cuenta de quién soy yo, Fer Bustos, es decir, cómo era mi vida cuando era niño, cómo iba creciendo, cuáles son mis traumas, es a través del lenguaje que yo puedo dar cuenta de mí mismo. Y no solamente doy cuenta de mí mismo yo solo, sino que también él, la otra, ayuda a dar cuenta de mí mismo a través del lenguaje. Por eso es justamente que a veces nos puede herir mucho cuando alguien nos ofende verbalmente, es decir, no necesitan llegar y pegarnos un madrazo para que nosotros nos sintamos lastimados. También alguien nos puede decir algo feo, algo violento, y en el momento en el que nos lo dicen, nos pueden dejar como en un no lugar, nos puede sacudir ontológicamente a través del lenguaje, porque cuando nos dicen algo fuerte, violento, que quizá no esperábamos, pues nos dejan como en un, pues en eso, ¿no? En un no lugar, el lenguaje nos puede desconfigurar. Entonces, por esto es que yo a veces creo que tenemos que hablar con mayor profundidad acerca del lenguaje y que también creo que justamente, pues, ¿cómo decirlo? A veces, y esto incluso puede sonar ridículo, pero yo sí creo que si vas a estar trabajando con el lenguaje, o que si tu tema principal es el lenguaje, como en el caso de los estandoperos, pues oye, pues no estaría del todo mal, pues tomar algunas clasecitas y entender cómo funciona realmente el lenguaje, ¿no? Es decir, en muchas otras disciplinas sucede, ¿no? Es decir, un fotógrafo, una fotógrafa, pues bueno, trabaja con cuestiones de luz, de la imagen, y pues bueno, le entra un ratito o un chingo de rato para poder entender pues toda esta maquinaria, instrumentos, lógicas con las cuales va a estar trabajando para poder hacer un mejor trabajo. Pero bueno, una de las razones sobre todo por las que quiero conversar de esto en particular es que apenas hace un par de días en México una persona que es como muy problemática con relación a este tipo de cosas es Chumel Torres, ¿no? Que Chumel tiene, digamos, como esta actitud, ni siquiera sabría, digamos, cómo clasificarla, quizá como retadora, de que le mama como decir cosas que puedan parecer como imprudentes y que lo puedan llevarse a convertirse como en trending topic en Twitter, y entonces él contabiliza las veces que resulta siendo trending topic en Twitter a lo largo de un año, y el otro día veía como una entrevista con Roberto Martínez, si no me equivoco, decía que este año había tenido ya como un chingo de trending topics y que esto iba a la alza porque apenas habían pasado 2 meses del año, ¿no? Y pues bueno, Chumel Torres de pronto se aventó un tweet que decía que la comedia es el nuevo punk. Y yo respondí, cité este tweet y puse como, ¿cómo va a ser punk una comedia como la de la escena en México, llena de chistes racistas, clasistas, misóginos? Ahora resulta que ser conservador es ser punk. Eh, y este, digamos, es como el punto a partir del cual quiero profundizar algunas cuestiones relacionadas también a lo que ya conversaba anteriormente. Porque aquí, es decir, ¿de dónde viene este pronunciamiento de Chumel de que la comedia es el nuevo punk? Y lo vamos a llevar a un lugar en específico, la comedia en México. Pues, por ejemplo, que yo he visto que de pronto como muchos comediantes tienen también como este posicionamiento, pero también es como un posicionamiento como excesivamente masculino y retador, y que hasta cierto punto colinda como con ciertas cuestiones supuestamente viriles de decir, ¿cómo no? Y cómo que no se puede decir ningún tipo de cosa, que se van a la chingada estas personas modernitas y progres, que no se puede decir esto. Aquí las cosas como son y directas, porque siempre apelamos a la verdad. Y se sienten como si fueran defensores de la verdad, de la corrección, perdón, defensores de la libertad
de la libertad de expresión, porque dicen, ¿cómo no vamos a poder decir cosas? ¿No? Estas personas, los que nos voltean a ver a nosotros y nos dicen que no digamos ese tipo de cosas, es gente que quizá no está haciendo cosas a nuestro nivel, entonces el comentario siempre viene desde abajo y simplemente se están como que proyectando contra nosotros, pues porque somos chingones y somos los que tenemos como una fuerte de poder mediático y que aparte somos como creativos, ¿no? Porque pareciera ser que hay esta, eh, como este autoengaño con realidad pues a cierta inteligencia con la que operan, ¿no? Y desde la que están diciendo como este tipo de cosas o chistes racistas, homófobos, transfóbicos, misóginos, clasistas, ¿no? Se amparan y creen que lo pueden decir todo y todo se cree como que están siendo chingones porque están yendo supuestamente en contra de esta corrección política. Y me parece que es desde ahí que Chumel se avienta a decir que la comedia es el nuevo punk. Entonces, quiero conversar, porque esto obviamente no es algo que sea exclusivo de México, sino que es algo que sucede alrededor del mundo y que habría que tener cuidado, porque, porque no solamente es esto, sino que esto también va de la mano con ciertos levantamientos y resurgimientos de la derecha alrededor del mundo. Es como algo itinerante que se viene jugando desde hace mucho tiempo. Es decir, hay y está comenzando a haber como un levantamiento, refortalecimiento de ciertas derechas, que ya ni siquiera son derechas, sino que a veces son derechas radicales por todo el mundo. Es decir, nosotros podríamos pensar que cuestiones como el nacionalsocialismo desaparecen, pero pues ahí están, hay gente que sigue teniendo como estos tufos nacionalistas fuertes, que apelan a colores de piel, a determinados géneros en específico y que creen y que otros los quieren, digamos, como que echar a un lado, que creen como que en ciertas fuerzas que operan más en los hombres en poder decir determinadas cosas. Esto es algo que caracteriza hasta cierto punto, digamos, como estas derechas alrededor, digamos, como del mundo y que se han ido levantando y que cada vez han cobrado más poder, ¿no? Es decir, pues incluso todo lo que pasó con Donald Trump y con la alt-right en Estados Unidos, pues es también, digamos, como un claro ejemplo de esto. Eh, y en específico, con estas personas que de pronto se muestran o que creen que están peleando porque les están coartando la libertad de expresión, hay un concepto que nosotros podríamos utilizar para clasificarlos y que es neoreaccionarios. Y todo esto que voy a continuación a decir, digamos, como sobre los neoreaccionarios, yo también lo saco en buena medida de este libro que es de Yuk Uy, un filósofo chino, que se llama Fragmentar el futuro, ensayos sobre tecnodiversidad, que encuentran en caja negra. Y Yuk Uy, pues justamente como que se toma el tiempo de diseccionar qué es esto de los neoreaccionarios. Y obviamente, como el nombre lo dice, los neoreaccionarios, por decirlo de una manera sencilla, son personas que están reaccionando frente a ciertos cambios sociales que se están desempeñando y que, no sé, el lenguaje muta, el lenguaje cambia y esto cualquier persona que haya estudiado mínimamente cuestiones de lingüística sabría, digamos, como que pues, el lenguaje está vivo, ¿no? El lenguaje va cambiando. Cualquier palabra, esto lo decía Nietzsche, no me acuerdo en qué texto, pero decía como que cualquier palabra nueva que surge es una metáfora. O sea, en el primer momento en el que alguien dijo silla, en ese momento silla era como una suerte de metáfora, según Nietzsche, ¿no? Es una nueva moneda.
Pero en el momento en el que pasa un determinado tiempo y la gente comienza a utilizar y entender este concepto, la metáfora se cristaliza y se vuelve una moneda de uso común. Eso pasa con el lenguaje, ¿no? El lenguaje es cambiante, el lenguaje es vivo, vamos cambiando palabras, se van inventando nuevas, se va modificando. El lenguaje, el idioma, no es algo que sea estático, que sea congelado, sino que más bien va a ir siempre variando. Sin embargo, y lo vemos de pronto con todo esto, digamos, como de lenguaje inclusivo, que de pronto comienzan a haber como discusiones y comienza a haber gente que utiliza el lenguaje inclusivo para comunicarse con X, con y de pronto podemos ver todas las reacciones que esto genera en muchísima gente, ¿no? Que, o sea, algo tan sencillo como hacer una variación a algunas palabras, hay gente que reacciona frente a esto porque no quiere estos cambios, pero no solamente es que una reacción cualquiera, sino que es una reacción intensificada frente a estos cambios y que no quieren que sucedan y que quieren que las cosas se queden de una determinada manera. Los neoreaccionarios, digamos, están caracterizados entonces, o una forma, digamos, como fácil de identificarlo es de esa forma. Pero no es tan sencillo el concepto de los neoreaccionarios porque hay más cosas u otros elementos con los que están operando y que justamente por eso es que se vuelve necesario prestar atención al cómo se mueven y el poder que de pronto están generando estas personas que a veces no vemos de frente, pero que sí están operando detrás de una pantalla del celular o detrás de una computadora, ¿no? Porque de alguna manera los neoreaccionarios, y que por ahí justamente tienen como ciertos personajes a los que admiran, que obviamente van a estar admirando como a personajes como a Jeff Bezos, a Elon Musk, a Peter Thiel, que es el creador de PayPal o co-creador de PayPal junto con... acabo de decir su nombre y se me acaba de ir, pero bueno, este güey el de Tesla, a Curtis Jarvin, que es un bloguero también llamado como Moldbug, tienen, o sea, los neoreaccionarios tienen como por ahí a ciertos personajes que voltean a ver o frente a los cuales se sienten seducidos por sus ideas. Este otro güey, el psicólogo canadiense, Peter, se me olvidó ahorita su nombre, pero bueno, están estos personajes. En fin, los neoreaccionarios eh, reaccionan frente a todos estos tipos de cambios eh, y creen que de alguna manera, por ahí nos dice esto Yuk Uy en su libro, que ellos creen que están peleando, se creen como una suerte de Voltaire contemporáneo, que están luchando en contra de algo que ellos llaman la catedral. Y este nombre de la catedral viene dado por este bloguero de extrema derecha que es Moldbach, así la llaman, ¿no? La catedral es como ellos creen que están luchando contra la catedral y que tienen, por así decirlo, que quemarla. ¿Qué sería la catedral? La catedral sería como el Estado que está intentando regular mediante la política determinados discursos que se han ejercido históricamente, ¿no? Que es decir, ellos dicen, ok, el hecho de que ya no podamos decir cuestiones sobre, no sé, voy a volver a este lugar común, como decir chistes racistas o clasistas o misóginos, se debe a que si yo lo digo voy a sufrir una censura por parte de la catedral, del Estado, que está como cambiando, regulando ciertos discursos que se pueden ejercer. Entonces, ellos están intentando de alguna forma quemar esta catedral, combatirla, porque ellos creen que van, que lo que quieren como preservar es su libertad de expresión. Eh, y que esto es curioso, ¿no? Porque siempre que hablamos de la libertad de expresión, eh, lo que tenemos que recordar, ¿saben? Es como matar. Eh, todos tenemos, digamos, por así decirlo, como la libertad de matar. Es decir, en términos pragmáticos, podríamos hacerlo, ¿no?
Y por ahí justamente Locke dice, el tema es que aunque tenemos la libertad de hacerlo, no tenemos la licencia de hacerlo, es decir, no porque podemos matar, claro, si matamos recibiremos como que un castigo al interior de una sociedad, todo un estado que funciona correctamente, podríamos matar, sin embargo, no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Sin embargo, pareciera ser que con las palabras siempre nos parece todo más sencillo. Es como si nos pareciera todo más sencillo. Sin lugar a dudas, podemos decir muchas cosas, pero tendríamos que recordar que también debería de haber como una suerte de filtro que se está ejecutando y que está en juego todo el tiempo. Y desde ahí nosotros poder decir, ok, esto es correcto que lo diga, ¿por qué no podría decir esto? ¿Qué pasa si yo digo todo este tipo de cosas? Es decir, somos sujetos prescriptivamente éticos, somos capaces de anticipar que lo que yo voy a decir puede generar alguna suerte de dolor o alguna suerte de daño o alguna suerte de violencia. Somos capaces de hacerlo, ¿no? Sin embargo, pareciera ser con el lenguaje pues nos vale como más madres. Me acuerdo que tenía un maestro que se llamaba Eliud García y que él nos decía, la libertad de uno siempre comienza cuando uno transgrede a la otra persona, ¿no? Y también decía, pero tenemos que recordar que la libertad de expresión no solamente es decir y vomitar todo lo que pensamos, siempre está la razón de por medio, es decir, y él nos decía, tú vas caminando por la calle y te encuentras a alguien que te cae mal, no le vas a decir, oye, me cagas, ¿no? O sea, porque dice, en ese momento que tú dices eso a esta persona, defendiendo tú tu libertad de expresión y que crees que eres una persona honesta y bla, bla, dice, a lo que te podrías exponer es a que la otra persona se voltee y te dé un madrazo, que te regrese un golpe, ¿no? Y entonces él decía, eso es lo que podría pasar. O sea, nosotros vamos caminando y nos encontramos en el que nos cae mal y no nos detenemos a decirle que le cae, que nos cae mal. Eh, porque tenemos justamente quizá la razón que está operando de por medio. Entonces, como esto es algo que quizá tendríamos que recordar, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la libertad de expresión, no se trata solamente de decir todo lo que pasa por nuestra cabeza sin ninguna suerte de filtro y como decir, ah, es que a mí me encanta decir y yo no me quedo callado, ¿no? Pues o sea, si no te quedas callado, no te quedas callada, pues más bien quizá necesitas ir quizá a terapia, a revisar por qué decides actuar de este tipo de formas, como si no vivieras al interior de una sociedad. Y esto creo que es algo que tenemos que estar recordando pues continuamente. Y también como tenemos que hacer un análisis sobre esto, es decir, hacer comentarios racistas, clasistas, misóginos. Estos comentarios son comentarios violentos, son comentarios que más bien que han servido para ejercer ciertas violencias sobre determinadas personas a lo largo de la historia. Y eso es lo que tendríamos nosotros que reevaluar y que repensar. ¿Por qué o cuál es este interés que habita en mí de seguir queriendo pronunciar o dar continuidad o dar vida o revivir este tipo de discursos? ¿Por qué? ¿Por qué quiero que sigan con vida discursos que son violentos y que ayudan a excluir y a violentar a otras personas? Como por qué querría yo hacer esto y por qué esto nos debería de importar desde esta supuesta libertad de expresión que se trata de buscar y de defender. Esto es como a final de cuentas lo problemático. Por ahí Judith Butler justamente dice que cada vez que nosotros decimos algún comentario racista, lo que hacemos es sumarnos a algún... o sea, ella dice, cada vez que alguien dice un comentario racista, de alguna forma te estás sumando a un coro histórico racista. Porque, ojo, todo este tipo de comentarios racistas, clasistas, misóginos, no son o sea, no son enteramente comentarios o juicios nuevos, modernos, que están como proponiendo algo nuevo. Más bien son discursos conservadores, son discursos que vienen del pasado y que quieren seguir viendo el mundo de una determinada forma, una determinada estructura y que se oponen de alguna forma a ciertos cambios que han ido sucediendo. Entonces, más bien, los comentarios racistas, clasistas, racistas, son comentarios, por así decirlo, o posicionamientos que vienen del pasado y que han ido teniendo cierta persistencia a lo largo del tiempo. Pero que si van teniendo persistencias porque hay gente
que los ha seguido reproduciendo y que ha seguido participando de estos comentarios. Entonces, por eso Judith Butler dice que cuando hacemos esto, cuando pronunciamos algo de esta forma, nos sumamos a un coro histórico, es decir, nos estamos sumando a toda esta historia de comentarios que son los que han posibilitado que todas estas ofensas y todas estas violencias ejercidas a través del lenguaje lleguen hasta el día de hoy y que continúen con vida. Y que es un poco justamente contra lo que se va con todo este tipo de cambios, porque no son cambios que solamente estén apuntando hacia el lenguaje, sino son ciertos cambios políticos de ciertas epistemologías, de ciertas lógicas con las que trabajamos, hacia las que se está apuntando generacionalmente, ¿no? Es decir, a tratar de ser más inclusivos, de poder comenzar a ver y a reconocer diferentes tipos de vidas, a dejar de ejercer violencias también sobre determinadas personas. Es lo que buscamos muchas personas y todo este tipo de cosas, digamos, van de la mano y es contra lo que están intentando reaccionar estas personas que se pueden clasificar como no reaccionarios. Pero que yo les decía que no solamente es algo que se quede como tan sencillo. Por ahí Yuk Uy justamente dice que al final todo esto a lo que apunta es porque obviamente de alguna u otra forma todo esto está enraizado en el pensamiento de ciertas personas como Peter Thiel, eh, que lo que a final de cuentas todo esto lo que va es es decir, cuando se creen como unos Voltaires que están peleando como la catedral, que los está limitando, prácticamente lo que también hay detrás de todo esto es la idea de que la política puede frenar la libertad. Esto que supuestamente nos promete la ilustración, para ellos, y que claro, hay muchas cosas cuestionables de la ilustración, para ellos es un fallo. La libertad, mejor dicho, este poder político lo que está haciendo es que nos está restringiendo. Y entonces es por esto que de alguna manera Thiel, como un empresario que es, él cree que lo único que nos podría hacer más libres es tener, digamos, como una participación o una mejor participación en el capitalismo, ¿no? Escribe esto, ¿no? Yukui, les voy a leer aquí un fragmento que dice, ¿no? Dice, Landon, autor, y se cita el ensayo de Thiel de 2009, de Peter Thiel, ¿no? Y dice, que se llama The Education of a Libertarian, que incluía su célebre pronunciamiento. Dice, ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Pero, ¿qué quiere decir que la democracia y la libertad sean compatibles? Thiel, dice Yukui, Thiel sostiene que los libertarios han estado equivocados al pensar que la libertad puede alcanzarse a través de la política, o sea, de la democracia, y que la única manera de realizar el proyecto libertario es a través de un capitalismo que aventaja a la política por la vía de una vasta exploración del ciberespacio, el espacio exterior y los océanos. La democracia es lo que impide la realización de la libertad, escribe Land, dando a entender que no es más que un mito de la ilustración. Y, y esto es de alguna manera lo que está incluso como más de fondo en todo este tipo de posicionamientos, donde de pronto se cree la gente como Chumel Torres punk por decir cualquier tipo de violencia a través del lenguaje, ¿no? Están siendo restringidos por aparentemente todo este poder político, pero también justamente por eso no es casual que hoy en día, y lo decía hace rato, mucha gente comience cada vez más a admirar más a personajes como a Elon Musk, como a Jeff Bezos, que estén interesados en tener como esta mentalidad de tiburón con la que se juega y en volverse ricos y millonarios y las NFTs e invertir, digamos, como que en criptos, porque de alguna manera lo que hay detrás de por medio es la anulación de la política, es decir, si pensamos como en toda esta carrera espacial que acaba de suceder, ya no es como en el pasado, que era una carrera espacial entre Estados Unidos, Rusia, China. Esta carrera espacial de hoy en día es entre multimillonarios, ¿no? Es decir, ya no son batallas políticas entre diferentes países, sino que es
batallas venidas a partir del capital, que lo que está tratando de hacer también es pues ya no tomar o ya no voltear a ver tanto como a la política, sino el capitalismo, ¿no? Entonces, no es, digamos, como de extrañar que haya como toda esta suerte de combinación en los personajes que de pronto reaccionan, estos neorreaccionarios, que creen que se les está quitando la libertad de expresión cuando pues no te están quitando ninguna libertad de expresión, o no es como esto que dicen de que uy, ya no se puede hacer chistes de nada, no, o sea, no mamen, o sea, se puede hacer chistes de un chingo de cosas, ¿no? Más bien tú puedes hacer chistes sin violentar, puedes hacer chistes sin ofender a grupos que han sido vulnerados históricamente, puedes hacer chistes que sean más inteligentes, puedes hablar de otras cosas que sean eh, más inteligentes. Eso realmente es la pregunta, ¿no? No tiene nada de punk, es decir, querer que las cosas no cambien y regresar a como eran en el pasado, eh, pues no tiene nada de punk, no tiene nada de anti-establishment, realmente, ¿no? Más bien estás luchando porque las cosas no cambien y vuelvan a un lugar en el que quizá te sentías más beneficiado desde estas violencias que se ejercían, y pues nada, solamente es eso, ¿no? En fin, podría seguir hablando más sobre todo esto, pero ya me pasé del tiempo y no quiero estar haciendo podcasts que sean larguísimos. Así que, pues bueno, quizá en otro episodio podamos seguir conversando sobre este tipo de ideas. Por lo pronto, pues yo me despido de ustedes. Espero que lo que alcanzamos a conversar hasta este momento les pueda ser de utilidad para entender un poquito más todo esto, y si no, pues bueno, para que podamos conversarlo por ahí. En fin, pues bueno, que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche y nos estamos viendo pronto. Se despide Fer Bustos.